Desde el Atlántico, donde las ballenas bailan frente a la costa, hasta la cordillera de los Andes, donde las montañas se reflejan en lagos de un azul imposible, campos cubiertos de tulipanes y una gastronomía que te hacen sentir en casa. Y cada rincón una nueva aventura. ¡Hola, Patagonia! Nuestro recorrido comienza en la ciudad de Buenos Aires por la ruta 3 para llegar a Viedma. Muy cerca por la misma ruta, nuestra primera parada de noche será Las Grutas. Hasta acá, 1100 kilómetros. Nuestro destino final es Villa Langostura. Para llegar hacemos por la ruta 23 unos 700 kilómetros. Ahí vamos a recorrer el camino de los 7 lagos durante 6 días para luego comenzar el regreso. Última parada es San Patricio del Chañar, que son 500 kilómetros por la ruta 207, para quedarnos una noche en Bodegas Malma y comenzar el regreso a Ciudad de Buenos Aires. Cuando estamos pensando en cómo las bodegas guardan sus vinos, estamos pensando en muchas formas, como primero la crianza y después de la crianza la estiva. Esa estiva es la misma estiva que vos podés hacer en tu casa, pero en lugar de hacerlo en tu casa, la bodega hace una estiva previo al consumo en tu casa. Muchas veces, cuando vos pensás en eso, se te vienen a la cabeza muchas formas, pero sin dudas es muy importante que este tipo de estiva es necesario para la evolución del vino, para que vos lo disfrutes, para que vos estés con todos los sentidos y que disfrutes de ese vino de una manera especial. Primero porque a veces son necesarios para que se estabilice el vino, para que se redondee y toda esa parte de estiva, post crianza en barrica o no en barrica, simplemente estiva, o en huevos de concreto. Todos esos tipos de evoluciones del vino, la evolución del vino, es muy importante para el disfrute cuando vos estás disfrutando de un vino. Ahora bien, ¿por qué este video? Este video me pareció muy interesante y te vas a llevar una sorpresa de cómo una bodega que se llama Guapisa, fue un poco más allá. Innovó y hizo una forma muy particular y muy especial de cómo estivar un vino antes de lanzarlo al mercado. Y acá te lo cuento todo. Estamos en Bodega Guapisa, estamos en Viedma, estamos también muy cerca de San Javier, del fuerte de San Javier. Estamos en el lecho de la antigua laguna del Juncal, casi podríamos decir que donde la Patagonia nace. Los viñedos llegaron a este lugar con los fundadores en 1779 y siempre tuvimos actividad, salvo en los años en que estuvo restringida por legislación nacional. Bueno, cuando se levantan esas restricciones, las personas empiezan a pensar en invertir en nuestro terruño, en reflotar esta actividad que había dado tan buenos resultados en el pasado, y así nace esta finca. Primero de la mano de un señor que era un trabajador del petróleo que soñó con tener un viñedo aquí. Bueno, él lo construyó, tuvo bodega y demás, pero falleció. Y bueno, pasa por un par de manos y finalmente la finca es comprada por Fincas Patagónicas, que es una empresa que también es poseedora de bodegas en Mendoza, Tapiz y Solo. Bueno, vos sabés que la importancia de que una vez que se hizo el vino, que acá está tanques, veo que hay piletas. Sí, y están las barricas. Las barricas del otro lado están, bueno, ahora sí. Vamos a pasar por ahí. Toda esa importancia de evolución del vino en el tanque, evolución del vino en la barrica y falta una evolución de estiva postproducción. Postproducción. ¿Sí? Que ahí es donde me interesa que nos cuentes un poquito la diferencia y por qué Guapisa fue un poquito más. Bueno,
Siempre digo que el mundo del vino, aquellos que se involucran, les corre un poquito los ejes y eso genera que quieran innovar. He conocido mucha gente, todos quieren hacer algo que realmente sea diferente y los hacedores, los dueños de esta bodega, de verdad lo lograron. Fueron la primera bodega de América Latina que se les ocurrió estivar vinos en el fondo del mar. ¿En el fondo del mar? En el fondo del mar. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Bueno, hace unos años en algún lugar de Europa encontraron un naufragio que el barco en cuestión llevaba botellas de vino y decidieron probar a ver cómo estaban esas botellas y resultó ser que estaban espectacularmente buenas. ¿Eso cuándo fue? Mira, unos cuantos años atrás, no te diría con precisión porque voy a decir una mentira, pero debe ser unos 20 años, 15. Y bueno, en algunos lugares del mundo hay gente que empezó a probar y bueno, Fincas Patagónicas se enteró que esto se estaba haciendo y decidieron por qué no. Nosotros estamos a 40 kilómetros del océano, aquí mismo en la bodega. ¿Más precisamente en dónde? Estamos a 35 kilómetros de Viedma y a 40 kilómetros de la Ensenada Bahía Creek, como para ubicarnos en Eso fue el primer despertar. Claro, digamos, esta zona, y Guapiza, se llama Guapiza porque significa ballena en idioma yamana, porque esta es zona de avistaje de ballenas. Y la finca se llama Los Acantilados porque en el Cóndor y aquí a 40 kilómetros pasa la ruta de los acantilados que termina cerca de la playa de las Conchillas, cerca del puerto del Este. Entonces han homenajeado, han considerado importante el mar, primero porque forma parte de nuestro terruño y de nuestra identidad local, y segundo porque claramente le da al vino un carácter y una personalidad que los demás vinos que están más alejados del mar no pueden tener. Bueno, pero técnicamente, ¿vos sabés por qué hay un tema de que cuando está estivado en la profundidad, que hay un proceso de aceleración? O bueno, hay una lo que más. Sí sabemos, y yo doy fe porque he tenido ocasión de probar 2 añadas distintas de Underwater comparados con la misma añada del vino normal, es que madura mucho más rápido y mejor. El vino adquiere características que lo hacen muy distinto. Hay toda una discusión acerca de cuál es la razón por la que estar en el fondo del mar provoca ese fenómeno. La presión, la corriente, el frío, la temperatura. Bueno, las aguas nuestras, todas ¿Esas las aguas son frías? No, son aguas cálidas. Nosotros tenemos aguas mucho más cálidas, por ejemplo, que Mar del Plata o Necochea. ¿Recordás? No te la puedo decir de memoria, pero sí sé que es un fenómeno que está descrito en los libros de geografía. Por eso vienen las ballenas. Las ballenas en realidad vienen en el invierno. Sí. Vienen a parir y vienen a parearse. Sí. Se alimentan después en la Antártida y vuelven en el invierno. O sea, el verano lo hacen en la Antártida, el invierno acá. Pero bueno, tal vez sea, volviendo al vino, el tema de la luminosidad, tal vez la temperatura uniforme. El mar, por más que varíe su temperatura, varía en un rango muy pequeño. No como la atmósfera del aire, que por ahí tenemos 30 grados, 40 grados y a la noche te bajó a 20, 15. Eso no pasa en el mar, el agua permanece más estable. También otra teoría habla de que el mar, por más tranquilo que sea en lo profundo del Golfo, un meneíto le da a las botellas y ese mimo, tal vez, lo beneficia. Es la magia del mar. La verdad es que no sabemos, no hay algo preciso. Científicamente no hay respuesta. ¿El resultado? El resultado está a la vista. En el gusto. En el gusto y en la vista. Ah, en la vista, porque obviamente tenemos que ir abajo del agua. No, pero además comparás una copa. ¿El color? Comparás una copa del Underwater con el mismo vino, porque no es que el Underwater es un vino diferente al que tenemos en la bodega. Es una fracción que se embotella, en botellas especiales, ya las vas a ver, que tienen otro grosor, otro tipo de corcho, un lacre, no tienen etiqueta de papel, obviamente, sino labrada. Pero bueno, el líquido es diferente.
Incluso hasta cuando uno lo escancia en la copa, es distinto. Y ahora, digo, ¿no? Si bien no la persona que está viendo el video o que quiere tener la experiencia acá, no reciben turistas acá, ¿correcto? Sí, recibimos. ¿Se recibe? Sí. Nosotros somos Viedma Experiencias. Pero se que recibe es acá. una agencia de viaje Ok. dedicada al turismo receptivo. Generalmente la gente llega hasta Viedma, entonces nosotros la pasamos a buscar, la traemos, hacemos una visita con una explicación muy completa, más o menos 3 horas y media, a veces hasta 4, porque si el pasajero hace muchas preguntas y demás, se estira. Sí. Y hacemos degustación de tanque, degustación de barrica y explicamos todo lo que tiene que ver con el proceso de producción del vino. Nuestra ilusión es, además de mostrar nuestro lugar, que es hermosísimo, que la gente se vaya dándose cuenta de que en una copa de vino hay mucho más que vino. Hay trabajo, hay esfuerzo, hay Siempre digo lo finca. mismo. Para mí hay mucha gente involucrada en el vino. Mucha gente, mucho amor. Gente que está desde el, cortando haciendo un raleo, de producir el vino, de mostrarlo, probarlo, de venderlo. Sí. En el caso de la experiencia es recibir el turismo. Todo eso, ¿sí? Todo eso se puede hacer acá. Se puede hacer acá, claro. Se puede hacer acá. Sí, y la sí, particularidad de esta experiencia es que hay una dependencia, ¿no? En el clima, si uno quiere hacer Bueno, la experiencia del buceo. Bodega todo el año sin problema. La experiencia del buceo, por supuesto, está sujeta al clima. No es nada agradable bucear un día de mal tiempo. Esto es verdad. Y también sujeta a que haya botellas. Son dos factores. Claro, son dos factores. ¿Qué producción hacen? Muy poquitas, ¿no? Al fondo del mar van unas 1.500 por año. Sí. A veces sucede que Sí. se rompen, a veces, Mirá porque vos. bueno, es el mundo salvaje, es el mundo claro. real, Sí, esto sí, no sí, es sí. romanticismo. Cuando uno No está ahí abajo de la web, puede haber cualquier cosa. Un temporal, Sí. bueno, alguna vez ha pasado. Esta es la realidad con lo que es underwater. Y bueno, y entonces yo voy a intentar hacer la experiencia. Vamos a ver si sale, ¿no? De ir Sí. y meter abajo, sacar, extraer sí, una botella. ¿Y después en el momento las sacan todas juntas? ¿O? Bueno, se van sacando, es bastante artesanal el proceso, porque los buzos bajan, con pocas botellas las acomodan, las botellas hacen su descanso, su sueño, y cuando las retiran, el proceso es el inverso, o sea, no es que levantan la jaula, sino que subir y bajar, subir y bajar. O sea, claro, no hay forma, ¿no? no, por lo menos no en esta escala. Tal vez algún día esto sea un megaproyecto y haya alguna máquina diseñada. Ay, a ver, ojalá. Ojalá. ¿Cuántos metros abajo? Depende de cómo esté la marea. Puede haber 4 a 6 metros con marea baja y puede llegar a haber alrededor de 10 metros con marea alta. Okay. Es una característica de nuestras playas. De estas franjas del mundo, mareas con mucha diferencia entre la alta y la baja, y es también lo que explica esto de las aguas cálidas en el Golfo. O sea que es toda una experiencia ir y que coincida coincida todo el universo y, sí, que todas las... Tampoco es tan difícil. Lo más, yo creo que la no difícil de bajar, sino que el clima te acompañe para que el día que vos quieras hacer la experiencia. Claro. En realidad nosotros tenemos la suerte de tener un clima ventoso, porque estamos en la Patagonia, no vamos a mentir, pero un clima muy lindo. De hecho, alguna vez algún pasajero nos ha dicho, siempre tienen estos cielos tan lindos. Y sí, es verdad. Tenemos poca lluvia, es un clima de semidesierto. Sí. Pero bueno, puede pasar con cualquier lugar del mundo. Que en un día en particular no tenga ganas del clima. Sí, uno propone, pero el que dispone es la naturaleza, ni siquiera Dios. Amigos, estoy muy ansioso, pero muy ansioso por ir y ver si puedo sacar mi botellita ahí en las grutas, porque hay que ir hasta las grutas para hacer eso, ¿sí? Hay que agarrar, tomar valor, si no lo hiciste nunca, prepararte, ya van a ver, pero no te digo mucho más, seguí mirando el video porque hasta el final no te vas a enterar.